Pasaron unos cuantos días, y después de que el colectivo pusiera las cosas en el fuerte en orden, después del asedio, pasada la misma cantidad de tiempo, nos llevaron nuevamente a otro sitio, después a otro más, y en la tercera vez nos encontramos camino de regreso a la región del pueblo de Éboram, que a su vez estaba a un día y una noche de mi castillo, según vi. Hablando de él, luego de la escenita en la cava del fuerte, me retiró la palabra, por eso de lunes, para después contarme un chiste la mañana del jueves, como si nada hubiese pasado. Cualquier otro lo llamaría incongruente, pero yo, aunque sin estar completamente al tanto de la excéntrica, contradictoria y a veces estúpida conducta humana, sí que conocía al chico. A la tormenta de energía fiera y terrible que él decidió, prudente, apaciguar por su cuenta, hasta volver a ser el gentil hogar que emitía cordialidad y pacífico contento. Sabía que había llegado a términos consigo mismo, se manejaba mejor en la batalla, comenzaba a endurecerse y tenía más apertura a la idea de matar a sus propios adversarios. Sin embargo, el latido de remordimiento y repudio jamás se alejó de su corazón. También comenzaba a portarse diferente alrededor mío. Cuando me proyectaba en su armadura, me observaba detenidamente. Cuando sacaba almas de sus cuerpos y después las posaba en mí para hacer nacer una nueva flor cuando regresara a mi castillo, estaba atento. Y en el instante justo en que usaba el poder de las almas que no me apetecía conservar para fortalecerme a mí mismo, su interés se agudizaba como nunca. Sospechoso. Fue a lo largo de esas semanas que lo atrapé practicando. Se había hecho un pequeño rasguño al cortar madera, y antes de que yo pudiera hacer algún comentario en contra de su habilidad, Éboram colocó la mano sana sobre el dorso de la otra, rozando apenas la herida. Tomó aliento, y un pequeño brote de energía con el que yo era familiar surgió de su palma. Me interpuse de inmediato, y cerré el paso a la magia que alimentaba el hechizo curativo. Éboram dio un resoplido entre dientes y se llevó a los labios la abrasión viéndome con reproche. Yo fruncí el ceño y él se encogió de hombros. No soy un familiar, no puede solo usar mi poder cuando se le dé la gana. Habiendo adivinado mis pensamientos, soltó una carcajada ligera y genuina, que amenazó con alzar las comisuras de mi boca. Cuando todo va bien, es casi seguro que después las cosas solo irán de mal en peor. Todos los encuentros en los que participábamos Éboram y yo eran victorias. Sin embargo, un solo hombre no es omnipresente. Todo el oriente del país ya estaba ocupado por el Imperio Blanco. Veía y sentía la creciente ansiedad en el muchacho, y aunque no la compartía, entendía su situación. En un par de días, los ejércitos enemigos estarían sobre nosotros. Muchos de los generales habían dado el permiso a los hombres mayores de regresar a sus hogares, los que aún podían, y disfrutar a sus familias. Eso nos dejaba a él y a mí. Era algo incómodo, el silencio entre nosotros, mientras ambos caminábamos en un sendero vacío. Ninguno creía que el ser descubiertos supondría alguna diferencia a estas alturas. Tarareaba a mis espaldas, absorto en observar el paisaje. Caminaba al ritmo de cualquiera que fuera la canción, disfrutando con tranquilidad cómo el viento fresco de la tarde alborotaba su cabello. Era deprimente verlo con los hombros caídos y la expresión del rostro completamente gris. El gran caballero blanco, que había liberado tantos lugares en tan poco tiempo, cuyo poder se comparaba a los antiguos guerreros y viejos héroes olvidados. El chiquillo de ojos verdes y cabello de trigo, ingenuo pero esperanzado, siempre dispuesto a pelear por su país y su rey. ¿Dónde estaría ese anciano a todo esto? De acuerdo con lo que habíamos escuchado, el imperio había accedido a incluir el reino de Éboram a sus territorios, respetando sus creencias y costumbres, procurando evitar derramar más sangre de la que ya se había perdido. Había algo raro detrás de bambalinas, estoy seguro. Solo atacaban ciudades fortificadas,
con avistamientos de animales míticos, cuevas inexploradas y... Me dio un brinco el corazón y sentí un nudo en la garganta. Me volví hacia Éboram y antes de que pudiera musitar alguna queja, mordí el cuello de su camisa y lo subí a mi lomo. Después de asegurarme que estuviera bien sujeto, emprendí el vuelo, sin prestar atención a sus confundidas exclamaciones. Surcábamos los aires a toda velocidad y Éboram reconoció el camino inmediatamente. Su alma se encogió en un terror que hacía mucho no sentía en él, para después conformarse con el que sabía era su destino desde un principio. Pero ese no era mi motivo. Aún no. Luego de medio día de camino, mi castillo pudo verse a la distancia. Me elevé, teniendo en cuenta a mi pasajero, y pude observar con más facilidad mis dominios. Repleto de soldados. Maldita sea. Sentía los gritos de mi madre, el terrible dolor de todo mi jardín, y un pánico venenoso comenzó a sofocarme. Suaves caricias en el dorso de mi cuello me devolvieron a la realidad. Miré de reojo al chico, y por primera vez yo fui quien le sonrió. Pero no era momento de confiarse. Ambos nos preparamos mientras el castillo se acercaba cada vez más. Los primeros flechazos fueron fáciles de esquivar. Cuando la distancia comenzó a disminuir, aproveché la resistencia en mi piel para cubrir a Éboram de los arqueros. Aterrizamos en el pasillo en el que se alzaba el portón de la muralla externa y comenzamos nuestro ataque. Irónicamente, el aliento de fuego no se encontraba entre mis habilidades, pero mi tamaño era suficiente. La entrada principal estaba libre, y avanzar por el castillo era sencillo. No me separé de él, quien ya no tenía la protección de mi armadura. Me sorprendí gratamente, sin embargo, al ver que mi ayuda casi no era necesaria. Entonces, un sonido estridente retumbó desde el interior del edificio. La sangre se me heló, y Éboram me dirigió una expresión de sorpresa mezclada con miedo. Subió de inmediato a mi lomo, prediciendo mi próxima acción, y partimos hacia el centro del palacio. Madre estaba estresada aún, y la agonía de mi jardín calaba mis huesos. ¡Otro dragón! ¡Había otro dragón en mi castillo! Nos recibió la élite del ejército del Imperio Blanco cuando llegamos al salón principal. El emperador también estaba ahí, un hombre alto y severo, con barba oscura que contrastaba con el cabello largo y gris. Detrás de él estaba lo que tenía que ser el cuadro más horrible que jamás haya visto. El dragón estaba restringido por un bozal que a la vez hacía de antifaz. Varias cadenas se enredaban en su cuello, clavadas al suelo por estacas de piedra sólida. Le habían arrancado las alas. El emperador dio la orden de continuar y las personas que rodeaban al dragón, hechiceros y brujas, alzaron sus manos. Una onda de magia recorrió todo el lugar. El dragón dio un doloroso alarido y la magia me hizo retroceder a mí también. Éboram estaba preocupado, y la presencia de su alma fue lo único que me distrajo del dolor. Fue entonces cuando noté lo que el otro dragón se proponía hacer. La ira me cegó de inmediato, e ignorando a Éboram y al resto de los humanos, me abalancé sobre él. Mi madre gritaba agonizante, con más de la mitad de sus raíces desprendidas del suelo. Yo tumbé al otro ante ella, comenzando a luchar encarecidamente, aprovechando su clara desventaja. Más chillidos se unieron a los de madre. Esos malditos magos estaban quemando mi jardín. Yo rugí, tratando de ir hacia ellos, pero en mi distracción el otro dragón me tomó por sorpresa, lanzándose contra mí y obligándome a regresar a la pelea. Los soldados se retiraron inmediatamente, llevándose a su emperador con ellos. Yo ordené a Éboram que lo siguiera, pero no lo hizo. Lo miré de reojo, iracundo, pero vi entonces cómo atacaba a los hechiceros. Aún así, el fuego mágico engullía rápidamente el lugar. Los gritos de las almas se volvían ensordecedores, retumbaban en mis oídos y hacían que la cabeza me diera vueltas. En mi vista nublada por el dolor y el esfuerzo, observé el brillo de todos los espíritus marcharse hacia lo alto, para después desaparecer en el aire. Éboram me llamaba, cada vez más agitado, pero su voz se perdía entre el barullo de miles de ánimas, los bramidos de mi enemigo y el aullido de mi madre, que caía fulminada por el fuego. Su último aliento calmaba mi nombre, reverberando en mi cabeza y haciéndome por fin desfallecer.
El dragón me sujetó del cuello con las garras y los hechiceros se acercaban a mí como sombras demoníacas entre las llamas. Entonces sentí algo que se imponía por sobre el dolor de mis heridas y la agonía de mis flores y mi madre. El poder del alma de Eborán me cubrió con un calor que era casi insoportable. La energía se escapaba de mí y todo se tornó oscuro con irremediable velocidad. Recobraba la conciencia en esporádicos episodios. El aroma a ceniza era pesado, seco, y en toda mi vida jamás creí que el silencio pudiera ser tan penetrante. Entre la humareda solo podía registrar la silueta borrosa del muchacho. Sus caricias eran mi único conforte. Mi respiración era débil, y sin la ayuda de mi tesoro, vital para cualquier dragón, era obvio que mi tiempo comenzaba a correr escaso. Las manos de Eborán detuvieron su movimiento, descansando en el perfil de mi cara. Yacía yo frente al tronco caído de la jacaranda que alojó a mi madre, con él en cuclillas ante mí. Lo miré, tratando de concentrarme para ver con nitidez sus facciones. Lloraba, y yo apenas comenzaba a notar la tibieza de sus lágrimas cayendo en mi piel. Justo en ese momento, no me costaba aceptar que fue bueno haberlo conocido, por breve que hubiera sido. El sonido de su alma me arrullaba y su ternura me incitaba a descansar. Cerré los ojos y su respiración trepidó. Se apoyó en mi hombro y me agitó con fuerza, balbuceando, rogándome por mantenerme despierto. Después guardó silencio, aparentemente vencido. Me habría gustado consolarlo, pero no, ya no había nada que hacer. Lo escuché murmurar después de unos segundos y, de haber tenido las fuerzas, me habría recorrido un escalofrío. Esas frases eran mi idioma, arcano y olvidado, jaculatorias que yo repetí innumerables veces, de las cuales no sabía cuántas habían sido en presencia de Eborán. ¿Cuándo las había memorizado? Su expresión nunca flaqueó, y me atrevo a pensar que, desde que la pelea comenzó, Eborán presentía que este sería el desenlace. Se relajó, preparándose. Sentía su poder envolverme, y a su alma vibrar con una resolución absoluta. Mi conciencia comenzó a desapegarse de mi cuerpo, como cuando poseía sus armas. Pero el destino no era el indicado. Traté de escaparme, pero como presa de la parálisis de un sueño, estaba a merced de su magia y de mi propio hechizo. Transmitir un alma ajena, a veces moribunda, al cuerpo vivo más cercano. Concederle seguir existiendo, aunque en otra forma, en otro contenedor. Ese era el objetivo del hechizo susurrado por sus labios. Recuerdo la sonrisa en sus labios, antes de que su alma quedara sellada para siempre, dormida dentro de un cuerpo que ahora un intruso utilizaba. Aún la siento vibrar, suave y reconfortante, como lo fueron en su momento mi madre y todo mi jardín. Su cuerpo era extraño, incluso más que su armadura o su espada. Su caminar era ligero, pero su postura era difícil de mantener. Me avergonzaba encontrarme, aunque quieto, reclinado en cuclillas, soportando mi peso en pies y manos, como siempre lo había hecho. Yo mismo me llamaba la atención y me ponía en pie, usando como excusa la guerra y las heridas de mi anfitrión, junto a un bastón, para justificar la poca soltura en mi andar. Era pequeño y débil, y me provocaba un sentimiento raro, a la par de maravilloso. Ahora yo era mortal, y tenía alma más valiosa protegida en mi interior. Entonces yo sonreí para mí. Aún en este cuerpo, mi poder era el mismo de siempre, gracias a Eborán. Sin embargo, los primeros meses fueron los más difíciles. Los asentamientos humanos en los que me detenía estaban levantándose recién, en recuperación de la terrible conquista. Los humanos eran cerrados, desconfiados. Pocas veces pude conseguir un bocado que comer o un techo en que dormir. El alma de Eborán brillaba, entibiaba mi cuerpo, me recordaba la horrible situación en la que vivían los suyos. Al principio me agravaba la idea de tenerles empatía, entonces el calor de su espíritu hasta me quemaba. A regañadientes comencé a vivir junto con humanos, en un pequeño asentamiento cerca de las praderas circundantes a mi abandonado castillo.
No pude evitar quedarme un par de almas, pasados un par de años, unos niños enfermos. Sin embargo, convertí sus almas en hierba medicinal, que después sirvió como cura para aquellos que también sufrían de los indicios de aquella enfermedad. Era raro usar mis flores para algo más que mi compañía. No sabía cómo responder a las familias que no cabían en sí de alegría y agradecimiento, pero se sentía bien. Notaba a Éboram sintiéndose orgulloso de mí, y aunque igual de curioso, eso me hacía más feliz que nada. Después fue fácil crear un jardín nuevo, aunque era pequeño, pues las almas a mi disposición eran escasas. Mi poder y el del muchacho eran más que suficientes la mayoría del tiempo. Sentí el luto cuando veía morir a los ancianos, el contento al ver a los niños jugando otra vez. Me di cuenta que, tal vez, por efímeros y frágiles que fueran, los humanos valían la pena después de todo. Mi objetivo se volvió cada vez más claro al pasar de las estaciones. Me iré lejos, más de lo que nunca estuve. No volveré jamás a este castillo. Quizá me anime a vivir de planta en alguna ciudad. Aprovecharé mi magia y la del chico para reparar los estragos que el imperio causó. Sí, doctor o boticario, no suena mal. Mis pasos se sentían un poco más ligeros después de pensar en eso. El alma de Éboram fulgía con más fuerza también. Alcé los ojos al cielo. Asimismo, ahora, en esta forma, un día tendré que morir. Eso me alegra. Cuando pase, estaremos juntos de nuevo.